Y saludamos a todas las personas que a través de nuestro canal de YouTube nos siguen. Deseamos con todo nuestro corazón que cada enseñanza, cada predicación sea de bendición para usted, su familia. Saludamos a Manuel y su esposa en la clínica. Creemos que Dios se está glorificando en sus vidas y la iglesia quiere saludarlos con un fuerte aplauso, recordándoles, extrañándoles, haciéndoles saber que estamos con ustedes en los momentos más difíciles de la vida, pero allí está la familia. También saludamos a las personas que en Chile, en Estados Unidos y en España están bajo la cobertura de la congregación y están recibiendo del maná a través de esta congregación. Que sea de bendición para ustedes también. ¿Cuántos están listos para escuchar el corazón de Dios? Amén. Una de las cosas más difíciles, voy a arrancar con una muy buena introducción. Una de las cosas más difíciles en el evangelio que me he podido dar cuenta en estos 15, 17 años que llevo de ser cristiano es sacarle un sí al Señor. Es una cosa difícil. Amén. Y aunque tenemos fe, aunque creemos, no todos logran sacarle un sí al Señor. Y esto quiere decir que a través de cada petición, ruego, clamor, a través de cada intercesión que hacemos a Dios, o no hemos podido lograr que Dios nos diga sí, o simplemente nos dejamos llevar por el tiempo, nos dejamos vencer y nunca logramos recibir ese sí de parte del Señor. ¿Tú te has llegado a preguntar cuánto tiempo llevas esperando por tu milagro? ¿Cuántos están pidiendo un milagro al Señor? Amén. Pero recuerden ustedes que en los tiempos de Jesús no había tiempo. Jesús caminaba y visitaba y era una sola oportunidad, un encuentro que tendría usted con Él, y tenía que buscar la manera de que en esa sola oportunidad las personas recibieran un sí de parte del Señor. Y quiero recordarles que hubo un hombre, un varón lleno de lepra. Esa no es la historia, quiero recordarles simplemente a través de él, que él le preguntó a Jesús: ¿quieres limpiarme? Y Jesús, ¿qué le contestó? Sí quiero. Y al momento la lepra salió de Jesús. O sea, en su primer encuentro no le pidió a Jesús, no oró a Jesús, sino que le preguntó: ¿quieres limpiarme? Y el Señor le dijo: sí quiero. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que Dios va a hacer hoy a través de nuestra vida? Que el leproso, en su manera de orar o en su manera de exponer su necesidad, no oró y no pidió como tú y yo estamos acostumbrados a hacer. Señor, dame, te pido, todos los días te clamo. La iglesia lleva mucho tiempo pidiéndole a Dios lo mismo y no recibe. Y usted mira que el leproso en su primer encuentro con Jesús no le pidió, sino que le preguntó. Y hay una diferencia en esa oración. ¿Creen ustedes o no hay una diferencia? Una cosa es que yo le pida algo a usted, otra cosa es que se lo pregunte. Cuando yo le pregunto algo a usted, ya lo estoy condicionando, ya le estoy poniendo una carga. Usted debe responderme un sí o un no. Cuando yo le pido, le doy una opción para que usted piense si me lo puede dar o no, o me va a sacar una excusa. Entonces el leproso, fue tan impresionante su fe que lo primero que hizo fue preguntarle a Jesús, con su lepra y su manera de vida la que llevaba. Recuerden que en aquel tiempo los leprosos eran rechazados, ¿sí? Y todo aquel que quería tener un encuentro con Jesús, pues dependía de muchas cosas para poderse acercar al maestro. ¿Cuántas personas seguían a Jesús en aquel tiempo? Multitudes. Por lo tanto, un leproso para andar en medio de una multitud le era muy difícil. Amén. Porque el leproso visiblemente era identificado. Diga conmigo, el leproso visiblemente era identificado. ¿Por qué? Porque esa enfermedad era muy desagradable físicamente. Amén. Es más, los leprosos en el Antiguo Testamento, según la ley, cuando alguien tenía lepra tenía que ser sacado del campamento, aislarlo por el tiempo que tuviera la lepra, porque era tan feo, tan dañino o tan contagioso eso, que tenían que ser apartados.
Por lo tanto, el leproso sabía que al estar o al caminar dentro de la multitud iba a tener muchos problemas. ¿Tenía tiempo para pedirle a Jesús? ¿Tenía tiempo para pedirle algo a Jesús? ¿Para interceder? No. Él aprovechó la única oportunidad que tuvo para pedirle a Jesús: ¿quieres limpiarme? Y el Señor le contestó: sí quiero. Amén. Ahora, eso está en el Evangelio de Mateo 8, 2, Mateo capítulo 8, versículo 2, para los que van a tomar apuntes, esa historia del varón leproso. Otros llevamos mucho tiempo pidiéndole a Dios por algo o por alguien. Señor, yo te pido que lo cambies, te pido que transformes, te pido que me bendigas. Llevo tiempo clamando por algo, llevo tiempo buscando mi milagro. Los que han estado enfermos y han experimentado situaciones difíciles saben cuán difícil es orar cuando hay una necesidad, cuando hay una enfermedad. Y muchas personas se han quedado en mucho tiempo pidiendo y pidiendo y pidiendo. Amén. Pero hoy vamos a hablar de un personaje que no pidió, que no oró, ni le preguntó a Jesús. No sé si de pronto usted se puede imaginar de quién vamos a hablar. Vuelvo y repito, es un personaje que cuando tuvo un encuentro con Jesús, no le pidió, no le oró, ni le preguntó, pero obtuvo un milagro sobrenatural. ¿Saben de quién voy a hablar? Estamos hablando de los que tuvieron un encuentro con Jesús. Les voy a dar una pista. Esta persona se acercó a Jesús y no tuvo manera de hablarle a Jesús, porque eran muchas multitudes que se acercaban a él. Recuerden que Jesús caminaba con su anillo de seguridad, que eran sus discípulos. Ellos alrededor lo protegían, alrededor estaban buscando que no fuese afectado, porque la gente con tanta necesidad quería siempre tener un encuentro con el Señor Jesús. Pero recuerde que detrás de Jesús también iba ¿quién? Los fariseos. Iban también los soldados, iban también todos los que eran bajo la jerarquía, que estaban pendientes de lo que estaba haciendo ¿quién? Jesús, para criticarlo, para tentarlo, para juzgarlo. Entonces el maestro debía ser cuidado de una u otra manera. Amén. Entonces este personaje sabe que Jesús va a pasar y corre rápidamente, y dice la enseñanza que en ningún momento le pidió a Jesús, en ningún momento le oró y tampoco le preguntó, sino que logró un milagro de parte de él. ¿Listo? ¿Alguno lo tiene? Saqueo. No. La mujer del flujo de sangre. Los que ya conocen la historia saben que esta mujer llevaba ¿cuántos años? 12 años detrás de un milagro. En el Evangelio de Marcos, recuerden que hay 3 evangelios que hablan la misma historia, cada uno lo cuenta a su manera, pero el Evangelio de Marcos lo habla más profundo. Muestra que ella había intentado por todo lado ser sanada, había visitado a muchos médicos, había visitado muchas cosas para recibir esa sanidad, pero por ningún lado lo había logrado. Es más, dice que antes le iba peor. Y eso la tenía tan afectada a ella, que si hablamos de lo que era un flujo de sangre, usted puede entender que esta señora no tenía vida. Porque una cosa es que su mujer tenga su ciclo menstrual, ¿verdad? Que se tiene una vez al mes, por 3 a 4 días en un ciclo normal. Pero las que sufren de hemorragia saben que en esos 3, 4 días es difícil tener vida social. ¿Por qué? Porque como esa hemorragia en ese tiempo es tan abundante, se dificulta, ¿verdad? Puede llevarte a tener un accidente, puede llevarte a tener muchas cosas. Entonces, saben que en esos 4 o 5 días es tan difícil tener ese ciclo menstrual porque ya hay una hemorragia continua. Ahora dice la palabra que ella tenía un flujo. ¿Qué es un flujo? Constante. ¿Usted ha visto cuando alguien bota sangre y uno escucha, ay, es que la sangre es muy alborotadora, ¿no? La sangre es llamativa, ¿verdad? Y puede que no sea la herida tan grave, pero cuando se destapa una vena, la sangre va a correr como un chorro, como un flujo. Ahora,
¿Usted puede entender esa mujer 12 años con un flujo? ¿Cómo era su vida con un flujo por 12 años? Yo creo que en ese tiempo no había ni tampones, ni toallas higiénicas, no había nada de lo que había sido creado para las mujeres. Pero con un flujo nada de esto serviría. Yo creo que a ella le tocaba, como en los tiempos de muchas mamitas acá con sus hijos, que el pañal era en tela, ¿recuerdan? El pañal lo meaban los niños o le hacían popó y había que enjuagarlo, estregarlo, dejarlo un día para otro, que blanqueara nuevamente y al otro día poderlo ya atender. Yo creo que esa mujer era su vida por 12 años continuamente con trapos tapando su flujo o escurriendo su flujo. Es lo único que la Biblia nos muestra por encima. Así que si en 12 años ella no lo había intentado y nada le había salido bien, ¿por qué en el primer encuentro que tuvo con Jesús sí logró un milagro? ¿Y por qué nosotros, que todos los días buscamos un encuentro con Jesús, que cada domingo vamos a la iglesia, que muchos son más fieles que otros, nos cuesta tanto un milagro? ¿Usted se ha llegado a preguntar eso alguna vez? En 3 años y medio que caminó Jesús bajo el poder del Espíritu, con el Espíritu Santo, había una sola oportunidad para que todo aquel que se acercara a Él recibiera su necesidad o su petición. Diga conmigo, una oportunidad. Usted no va a ver que Jesús con los 12, aunque tuvo relación y caminó con ellos, usted no ve milagros sobre los 12. ¿O si ha llegado a ver un milagro sobre los 12 en sus vidas? No. El milagro para llamar su atención, ¿cuál fue? Que cuando Jesús se le aparece a los discípulos por primera vez, les dice, boga mar adentro, y les demostró qué iba a hacer de la vida de ellos, porque Jesús podía multiplicar todo así. Pero no relatan los 4 evangelios que Jesús haya hecho un milagro en ellos. O sea, estaban listos para caminar con Jesús, caminaron con Jesús, y a través de cada enseñanza, cada manifestación, ellos eran limpiados, renovados por el Espíritu, llenos de Dios. Amén. A diferencia de la multitud, que tenía una oportunidad. Por eso ahora alguien dijo Zaqueo. Zaqueo, un hombre importante en aquella región, cuando supo que Jesús iba a pasar, hizo lo que fue necesario para llamar la atención de ¿quién? Una sola oportunidad. ¿Saben que para Zaqueo la imposibilidad no era que él era pequeño para poderse encontrar con Jesús? No. Lo más difícil para Zaqueo era que, siendo lo que era en aquella región, tenía que negarse, humillarse y rendirse delante de ¿quién? Del maestro. La enseñanza siempre la llevan es que, no es que como él era pequeño le tocó correr y subirse a un árbol para llamar la atención. No, eso fue la añadidura. Ahora, estamos viendo al presidente de la nación de Colombia en un árbol buscando a Jesús. ¿Qué pensaría usted? Si es el presidente, ¿por qué no llevan a Jesús donde el presidente? ¿Verdad? Si es el presidente, el que todo lo puede, el que todo lo es, ¿por qué no se rinde más bien Jesús ante el presidente? No. En aquel tiempo todos buscaban un encuentro y se rendían con todo su corazón a Jesús. Vamos al Evangelio en Marcos 5:24. La enseñanza la he titulado hoy, para los que van a tomar apuntes, Dios quiere, el problema es que tú no lo dejas. Vuelvo y repito, Dios sí quiere, el problema es que tú no lo dejas. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y a la carta respondemos. Versículo 24. Estemos allí, me regalan un fuerte amén. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿A quién apretaban? A Jesús y a sus discípulos. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Cuántos médicos? Y ninguno había podido.
porque era un tema espiritual. Amén. El médico llega hasta donde la ciencia se lo permita, hasta donde el conocimiento tiene un límite. Y dice, muchos médicos, y había gastado todo lo que tenían ellos, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ahora, no solamente había invertido mucho dinero y mucho tiempo en médicos, sino que ahora se le había acabado el dinero y seguía peor. Amén. Cuando ella oyó hablar de Jesús, diga conmigo, oyó hablar. Yo te hago una pregunta, ¿ella conocía a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué está tan seguro usted si usted no estaba ahí? Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Recuerden, esta mujer tuvo que romper nuevamente sus limitaciones, su imposibilidad. Ahora, si un leproso era un riesgo que caminara entre la multitud, ¿cuánto no más una mujer con flujo de sangre? Ustedes recuerdan que la ley de Moisés decía que las mujeres con menstruación eran inmundas. Si aquí hay una mujer con menstruación en ese momento, no se vaya a sentir mal, ¿no? Eso era la ley. Pero Dios dijo en la ley de Moisés que una mujer tenía que cumplir 7 días en su inmundicia apartada de el pueblo. O sea, que esa costumbre y este mandato para esta mujer era algo terrible. Diga conmigo, terrible. Ahora, ¿ustedes se imaginan cómo caminaba ella con un flujo de sangre? ¿Era notable o no era notable? Es como cuando uno tiene ganas de ir al baño, ¿no? ¿Cómo camina uno cuando tiene ganas de ir al baño? ¿Normal? No, ¿cómo uno camina? ¿Quién quiere demostrarme aquí ante la cámara? O sea, hay una imposibilidad al caminar, hay una manifestación de lo que está aconteciendo, y ella sabía que al ella mostrarse ante la multitud, estando en su inmundicia, según la ley, podría ser ¿qué? Apedreada, afectada o incluso rechazada por toda la multitud, porque había entre la multitud alguien que era inmundo. La ley de Moisés era tan dura para esas cosas que ellos lo sabían, como los leprosos. ¿Por qué? Porque el pecado, usted y yo lo podemos esconder, ¿o no? Nadie sabe lo que yo pienso, lo que yo hago a escondidas. Nadie sabe lo que yo hago fuera de casa. Eso se puede esconder, pero una enfermedad física no. Entonces la ley decía que ella estaba en una inmundicia tan impresionante que llevaba 12 años así. Así que ella dice, ella decide, al escuchar que Jesús va a pasar por ese lugar, irse por la parte de atrás y meterse en medio ¿de quién? De la multitud. Pero para la gloria y honra de Dios, esa mujer no es identificada por la multitud. Ya está operando ¿qué? El poder de Dios. Amén. Ya está operando Dios a través de esa mujer y a través de su fe, porque nadie la identificó. Yo le aseguro que si alguno de los que están alrededor identifican a esa mujer, la sacan de una. Y más porque iba a ir a encontrarse ¿con quién? Con el maestro. El maestro no caminaba solo, andaba con multitudes, pero entre las multitudes andaba gente del gobierno, andaban los escribas, fariseos que estaban apuntando todo lo que estaba pasando e iban con el chisme ¿de quién? De los gobernantes, para decir, hay alguien que está alborotando la ciudad. ¿Y quién alborotaba la ciudad? Jesús, con manifestaciones que nunca la iglesia había visto. Entonces esta mujer decide romper ese paradigma, decide esforzarse y arriesgarse a conseguir algo que en su corazón lo creía. Y dice lo siguiente: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía dentro de sí, si tan solo tocara el borde de su manto seré salva. Yo me hice una pregunta la primera vez que leí esta historia. ¿Quién le dijo a esa mujer que al tocar el manto iba a recibir sanidad? ¿Quién?
¿Quién se lo dijo a ella? ¿El manto de Jesús produce sanidad? No. Y les voy a demostrar. A mí me gusta encontrar esos misterios. Mire lo que dice la Biblia claramente. Luego, enseguida, si tan solo tocare su manto, seré salva. Versículo 29. Entonces de ahí pues saca la iglesia, ¿no? Que el manto tiene poder, coja el manto y recíbalo. Lo sacaron de ahí, que porque el manto sanó a la mujer. Enseguida, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: a ver, Señor, blanco es, gallina lo pone. ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Paremos un momento allí. Todos estaban tocando el mismo manto y las mismas vestiduras de Jesús. Le apretaban. Es más, los discípulos que estaban alrededor, que son, yo le llamo el anillo de seguridad, que están alrededor para que no vayan a afectar a Jesús, son los que están recibiendo la fuerza ¿de quién? De la multitud. ¿Usted estaba en alguna fila para entrar al estadio? ¿O en un concierto alguna vez? Usted sabe que si se va a hacer una fila, un concierto, usted sabe que lo van a pisar, lo van a empujar, le van a pegar. ¿Por qué? Porque está en medio de una multitud. Y a usted lo tocan, lo golpean, ¿usted a quién le va a echar la culpa? Si está en medio de una multitud. Por eso a mí la multitud no me gusta. Y más cuando uno es tan pequeño que uno queda, pero no logra uno ver nada. Bueno, entonces es fácil sacar teorías de la Biblia y decir, fue el manto la que sanó a Jesús. Pero Jesús dice que a él no le tocaron el manto, sino ¿quién me tocó mis vestidos? Pero sacaron que era el manto. Y él dice claramente, ¿quién me tocó mis vestidos? Y por eso los discípulos en su lógica natural dicen, a ver, maestro, son tantos los que te tocan, son tantos los que están alrededor tuyo. Qué pregunta tan boba, ¿no, maestro? Como que el calor te tiene mal. ¿Usted ha notado que cuando uno le da calor como que las neuronas le bloquean? ¿Sí? En esa lógica humana, en esa naturaleza, los discípulos dijeron, no. De verdad que el maestro necesita hidratarse. Yo me imagino los tiempos, a nosotros nos toca muy fácil el predicar, pero esos tiempos de Jesús eran tiempos difíciles. No había carro, no había cómo movilizarse, eran horas para llegar a un lugar. Amén. No se predicaba bajo techo, se predicaba era donde llegara, tenía que predicar su palabra, expuesto al sol, a la lluvia. Nosotros ahora es que nos podemos poner un saco y una corbata para predicar, pero en los tiempos de Jesús no. Amén. Entonces, es raro sentir, y de ahí se sacó la canción, que el borde de su manto. De ahí he escuchado a muchos pastores que el manto sana, que el manto libra, que el manto hace maravillas. Y yo veo a muchas personas con el manto y siguen siendo las mismas. O sea, como si se le hubiera quitado a Jesús una parte de su manto. Entonces, cosamos un manto, cójalo ahora y después ese manto, porque ese manto tiene poder. ¿Acaso el manto tenía poder? Jesús dijo, uy, algo se me salió. Escuche, voy a tratar de ilustrarlo más como me gusta actuar, aunque yo no soy buen actor, ¿no? Está Jesús en toda la multitud, lo aprietan, lo ahogan, todo el mundo quiere tocar. Era la primera vez que se ve en la historia que al tocar a Jesús alguien recibía un milagro. De allí se empieza a relatar una historia. Pero antes todos tenían un encuentro con Jesús, amén. Llamaban la atención de Jesús. El ciego vino y le dijo, Señor, y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? Pues Señor, es lógico, no estoy ciego. No, ¿qué quieres que haga por ti? En esas lógicas humanas que nosotros tenemos a diario, el Señor siempre busca quebrarnos nuestra lógica. Y dice el Señor, pero es que un momento, no. A ver, Pedro, porque ese fue el que habló, ¿no? Yo sé que todo el mundo me toca, está bien, Pedro, pero es que yo sentí algo que tú no sentiste, que salió poder de mí. ¿Qué siente usted cuando algo sale de usted? Y no necesariamente poder, ¿no? Porque a nosotros no nos sale poder todos los días. ¿Usted identifica cuando algo sale de usted? ¿Cómo lo identifica?
¿En qué están pensando que les va a salir? Cualquier cosa que salga de nosotros. Uno siente que salió o no salió. Ahora Jesús dice, está la multitud, pero yo sentí que salió poder de mí. Y me impresiona esta mujer, que no le pidió a Jesús, no oró a Jesús, no le preguntó y sacó algo mayor de Jesús. Y fue su poder. Ahora, ¿dónde está el secreto del sí de Dios? ¿Usted se imagina a la mujer atrás de la multitud preguntando, ¿será que el Señor me quiere sanar? Yo creo que si la mujer se hace esa pregunta desde atrás de la multitud, ¿será que si me acerco y toco el borde de su manto el Señor me sana? El Señor no la sana. Si ella se hace la pregunta, ahí ya perdió. Y eso tiene que ver mucho con nuestra manera de creer en Dios. Señor, ¿cuándo lo vas a cambiar? Oiga, en la cruz todo fue hecho. Usted tiene que actuar conforme a lo que yo ya hice. Porque me sigue pidiendo a mí lo mismo. Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Revisa por qué no puedes recibir la bendición. Porque es que quieres ser bendecido, clamas y ayunas y haces tal y tal cosa, pero hay cosas que te están faltando. Entonces, no es para que le sigas pidiendo a Dios lo mismo que te bendiga, sino para que le preguntes a Dios por qué no te bendice. ¿La oración va a cambiar o no? O es más, si usted ya le preguntó a Jesús por qué no ha sido bendecido, vaya a la tercera, la fe activa que nos va a enseñar la mujer del flujo de sangre. Señor, yo soy un hombre bendecido, ¿cuánto lo creen? Yo soy un hijo prosperado, ¿cuánto lo creen? Entonces voy a hacer conforme a lo que yo creo, voy a actuar. Ya no voy a pedir, sino que voy a actuar conforme a esa creencia. Amén. Y esta mujer dijo, en el otro evangelio, en Mateo, dice ella, dijo para sí, diga conmigo, dijo para sí, si tan solo tocar el borde de su manto. Ese dijo para sí es la llave de una fe activa y no pasiva. Todos creen que Dios puede hacer algo, ¿cuántos dicen amén? Pero no todos se han determinado a buscar que Dios haga algo. Y la iglesia lleva tiempos como ovejas en el redil. Bendíceme, dame. Todo el tiempo pidiendo con una fe pasiva. Hay personas que se rinden tanto del proceso que dicen, no, pastor, yo ya se la entregué al Señor, Dios la va a cambiar. Y el Señor se sacude sus vestidos como, ¿cómo? Si hace rato te entregué el poder a ti. Hace rato te enseñé cómo hacerlo. En la cruz está todo lo que tú y yo necesitamos. Pero hay una fe activa o una fe pasiva en nosotros. ¿Y saben qué es lo más triste? Que la gente no quiere venir a la iglesia, no porque no crea que Dios está aquí, sino porque por su fe pasiva no consigue nada de parte de Dios, no conquista nada de parte de Dios. Entonces la vida cristiana se vuelve aburridora. No hay persona que se retire del evangelio que no aprenda a creer más en Dios que cuando estaba en la iglesia. En esos 15 años de ser cristiano he visto muchas personas que se retiran de la iglesia y se les activa esa fe de una manera impresionante. Montan hasta negocios y uno dice, wow. En la iglesia nunca tuvieron un negocio, pero salen y dicen, yo voy con Diosito y Diosito va conmigo, no necesito ir a una iglesia. ¡Pum! Y tienen un negocio. O sea, hizo afuera lo que nunca hizo adentro. Pero el mismo Dios que estaba adentro, que te iba a bendecir, te está bendiciendo afuera. Pero activó una fe pasiva. O sea, se salió de esa monotonía y se activó en una fe. Por eso dice la palabra de Dios, la fe sin obras es muerta. Las personas que se apartan tienen tanta fe en Dios que me impresionan. ¿No lo han notado? Que aún haciendo lo malo, tienen más fe en Dios que nosotros que estamos aquí adentro. Y uno dice, ¿por qué se activa más la fe afuera que cuando estábamos adentro? Porque nos acostumbramos supuestamente a tener un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Sin saber que podría ser el último encuentro
o sin entender que no me estoy encontrando con Jesús en la iglesia, sino con el pastor, que es muy diferente. Porque cuando la iglesia viene a escuchar solamente al pastor, está en una fe pasiva. Qué chévere la palabra, hoy sí me gustó la palabra, hoy estaba como animado el pastor, ¿no? A mí me gusta cuando el pastor está animado. Y la palabra entró, se salió contento, y uno pregunta el martes, ¿qué te enseñó la palabra? No, pastor, la verdad se me olvidó. Usted escuchó fue al pastor, no escuchó a quién, a Dios, porque la palabra de Dios la que vivifica. Cuando yo tomo una palabra de un domingo o de un día X y la tomo para mí, esa palabra me tiene que llevar a un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Porque es Dios y su palabra la que cambia, no yo con mi palabra. Pero hay una fe activa que usó esta mujer de una manera sobrenatural. Llevaba 12 años ella con su enfermedad y lo había intentado todo. Ahora ella escucha que Jesús viene y solamente tiene una oportunidad. Amén. ¿Por qué crees entonces que esta mujer en un solo encuentro logró algo tan impresionante y tan sobrenatural? ¿Conocía a Jesús como tú y yo lo conocemos? No. ¿Creían en Jesús como tú y yo lo conocemos? ¿Creemos, perdón? Ella creyó más que incluso de los muchos que llevamos congregándonos hace mucho tiempo. Escuchen, no le pidió, no le preguntó y tampoco oró a Jesús, sino que dijo para sí: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. ¿No le llamó a usted la atención esta actitud de esa mujer? ¿No le parece algo extraño que solamente en una circunstancia o situación así se active una fe tan poderosa? Pues por eso Dios permite muchas veces pasarnos por pruebas, situaciones difíciles, para que nuestra fe sea real. No sea una fe fingida, sino una fe real en Cristo Jesús. Con esa fe activa hizo que saliera de Jesús poder. Ahora, es que fue también contra la voluntad del maestro. Si el leproso le dijo, ¿quieres limpiarme?, le está haciendo una pregunta, pero le está diciendo, si tu voluntad es, que así sea. ¿Y usted sabe que la oración de muchos cristianos es así? Si tu voluntad es, Señor, que yo me sane. ¿Ustedes creen que Dios quiere que usted siga enfermo? Entonces, ¿por qué le pregunta si su voluntad es que me sane? Porque no conocemos a Dios. Si la enfermedad no es de Dios, sino del diablo, porque usted le dice, Señor, si tú quieres, sáname. Cuando usted y yo conocemos a Jesús y sabemos que todo lo puede. Cuando yo me activo en una fe, valga la redundancia, activa en esa fe, ¿cómo empiezo yo a clamar a Dios? Padre, pues yo declaro que por tu llaga yo fui sano y no voy a aceptar esa enfermedad, no la recibo en el nombre de Jesús. Me declaro libre, declaro que, y empiezo a orar sobre la enfermedad, sea lo que haya dicho el médico. Hay gente muy poderosa que dice, médico mentiroso, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. El médico no es mentiroso, el médico está diciendo su verdad en su ambiente, o sea, en su mover científico o médico, ciencia. Pero hay gente que tiene tanta fe que le puede decir al médico, médico mentiroso, yo no le creo. Y yo soy así, yo no le creo a los médicos. No porque no tengan conocimiento y no tengan la facultad de mostrar una enfermedad, lo tienen. Pero yo decido creerle o no creerle. ¿Quién me va a quitar eso a mí? No les digo mentirosos porque yo sí creo en lo que ellos dicen, pero no les recibo absolutamente nada, ni para mí ni para mis hijos. Y busco salirme de ese decreto inmundo que están tirando sobre lo que han dicho, para que eso no se active en contra de nosotros. Que el médico dijo eso, está bien. Hasta donde llega la voz del médico empieza la voz de Dios. Y me declaro sano y libre. Eso es una fe activa. Que el médico dijo que se me subió el colesterol, ejemplo, y que por el colesterol me están pasando esto y estas cosas. Entonces, ¿qué debo hacer yo ahí? Ya el médico lo dijo. Entonces,
¿Lo recibo o no lo recibo? No lo recibo, pero sí tengo que hacer algo sabio. ¿Qué debería hacer ahí? Cuidarme. Trabajar ¿sobre qué? Sobre el colesterol. ¿Qué activa el colesterol en mí? Entonces ya no como grasa, sino que doy gracias. No, gracias. ¿Entendieron? Ya no grasa, sino gracias. Aunque nos cueste. Obvio que es un esfuerzo. No todos tenemos ese carácter para decir, bueno, si esto está mal, no, entonces no lo hago. Por mucho tiempo, ¿cuántos han tenido fe en el Señor? Todos, ¿verdad? Usted está aquí porque tiene fe, ¿o no? Pero Jesús con esta palabra te está recordando algo y te está estableciendo un decreto sobrenatural sobre tu vida hoy. Yo sí quiero, porque mi voluntad es buena, perfecta y agradable. Yo sí quiero hacerlo en tu vida. Yo sí estoy en control de lo que me estás pidiendo. Yo tengo el poder para cambiar, yo tengo el poder para transformar, yo tengo el poder para sanarte. Pero es que tú no me dejas. Definitivamente no me dejas actuar. Tu fe no es suficiente. Tu necedad a veces me irrita. Usted sabe que a Dios una de las cosas que más le irrita es la necedad de nosotros, que seamos constantes en la misma cosa. A Dios le afecta mucho la necedad de nosotros, la rebeldía, la desobediencia. Dice el Señor, bueno, cuando tú quieras, yo quiero. Pero mi voluntad siempre va a decirte sí, pero es que no dejas. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna relación con una persona donde usted sepa que usted todo lo quiere, pero la persona no deja? Entonces, un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando yo fui celoso por mucho tiempo, cuando estuve en el mundo y no sabía qué eran los celos, las mujeres me decían, es que usted no deja. No me deja tener mi tiempo, es que usted no me deja tener amigos, es que usted no me deja salir, es que usted no me deja respirar. Y yo decía, pero es que ese es mi amor. No, usted no deja. Y por no dejar, ¿qué pasaba? Perdía a las personas. Porque yo no podía con algo que estaba dentro de mí. La culpa no eran las mujeres, como siempre lo creí que todas eran iguales. El problema estaba dentro de mí, mis inseguridades, mi desconfianza, el sentirme menos, el sentir que necesitaba mendigarle amor a alguien. En eso no dejaba para que alguien de verdad tuviera un valor sobre mí. A diario tenemos relaciones con personas, bien sea en casa, en familia o con amistades o en la empresa, que uno sí quiere y el otro no deja. ¿Sí? Quiero llevarlo a pensar por un momento en una persona que usted tenga alrededor, que usted diga, uy, pero es que no se puede, de verdad, pastor, que no se puede. No deja, no quiere. ¿Sí? Identifiquen una persona así. Vamos a ponerla delante de Dios, esa persona que usted dice, no se deja. Para que me entiendan cómo somos nosotros delante de Dios. Estoy poniendo esa referencia para entender cómo piensa Dios de nosotros hoy a través de esa enseñanza. Es que no se puede, pastor. Es difícil o se hace el difícil. Con otros afuera sí, con otros acá conmigo no. ¿Sí? ¿Tenemos a alguien así o no? ¿O nadie tiene a alguien así? Ahora, ¿cómo poder buscar que esa persona sí se deje? ¿Cómo hacer o qué hacer para que esa persona cambie y pueda alinearse contigo en el propósito? Pastor, siempre hemos sido pobres porque mi esposo no deja que prosperemos. ¿Sí? ¿Alguna vez le ha pasado así? ¿Por qué? Porque es que la crianza del esposo o de mi papá, estoy poniendo ejemplos, era que todo lo de segunda sirve. Entonces, guardemos las cosas que sirven. Y todo en la casa es viejo. Es que no deja, pastor. Amor, me voy a meter en una deuda por este juego de poltronas, un ejemplo. Y dice el esposo, mija, póngale un tapete.
¿Por qué? Porque es que nunca se acostumbraron a endeudarse para invertir, que es bueno, no para gastar, para invertir. Entonces tienen temor a enfrentarse a esas cosas. No dejan. ¿Y qué hace el esposo que ama tanto esas poltronas todos los días? Tapete, las remienda, las cuida, las manda a lavar, pero no deja que estrenemos poltronas. En algo tan simple. ¿Y cuántas cosas nos ha tocado soportar o acostumbrarnos por una persona que no deja? Es que usted no suelta el pasado, usted no deja que avancemos, porque para usted el pasado tiene mucho poder. Entonces, cuando vivimos el presente y vamos a descubrir un futuro, el pasado vuelve y te arrastra y no deja. Si quieres arrastrarme a mí también, pues no se puede así. Y así somos nosotros con Dios. No le dejamos a Él. El Señor quiere prosperarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted no quiere invertir. Usted no quiere salir de la esclavitud. Usted no quiere pensar como un empresario. El Señor quiere darnos sanidad completa. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos descuidamos en todo tiempo. En vez de cuidar, de ser celosos con nuestro cuerpo, en vez de proteger, ¿no? Lo hacemos a nuestra manera. Y esa mujer me impresiona. De verdad que una de las mujeres que yo me le quito el sombrero es ella. De todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús, para mí esta mujer, que no le preguntó, no oró a Jesús, no le pidió, sino que en su fe activa provocó su milagro. En su fe de actuar provocó que a Jesús no se le diese oportunidad de pensar en ese momento, ni de saber que Jesús iba a hacer un milagro, sino que por el Espíritu Santo el milagro se activó en ella. Es que ¿usted había llegado a escuchar alguna vez o entender qué significaba para Jesús que de Él fuera salido poder sin que Él hubiese provocado? ¿Me están entendiendo esa parte o no? Jesús pierde el control un momento porque está bajo una presión. Él no está orando por nadie, dice que Él va camino. Si usted mira la historia atrás, hay otra, iba a atender a otra persona. La historia atrás dice que Él va con sus discípulos a atender a otra persona. Yo creo que Él va orando por esa otra persona. Amén. Pero atravesando la multitud, alguien le sacó ¿qué? Su poder. Y uno dice, wow. Al maestro, alguien le sacó su poder. Al maestro le cayó un poco de su gloria. Alguien con fe activa le arrebató poder. Y él no se dio cuenta. Solamente hasta que lo sintió. Él no había identificado a esa mujer. Era gran multitud que lo apretaba. Pero escuchen algo. Cuando la mujer fue sana, dice que en el momento cesó. Fue cuando él sintió que le habían sacado su poder. No fue cuando la mujer le tocó el manto. Ah, es que Jesús va y él sintió que le jalaron el manto. Entonces él dijo, ay, ¿quién fue? Mire, se ha interpretado la palabra tan mal que fueron a sacar un bendito manto a decir que el manto tiene el poder. No, Jesús no sintió que le jalaron el manto. Él sintió que le tocaron sus vestiduras, pero eso está hablando ¿a qué? A su interior. Él está hablando de que aunque todos tocan sus vestidos, alguien tocó su vida con tanta fe que no solamente le jaló el vestido, sino que le sacó algo del vestido. Ustedes han visto en los míos o en los buses, pues, los famosos raponazos que se le dice, ¿sí? Que usted va y no se da cuenta en qué momento le sacaron el celular, o que usted va y le sacaron la billetera. Dice, ¿en qué momento? Pero es que son rápidos. Y uno ve atrás de las noticias cómo ellos con estos dos dedos logran sacar de las personas objetos sin darse cuenta. ¿Son expertos o no son expertos?
y la gente queda sana. ¿Cómo abren las mochilas? Cuando usted tiene la mochila acá atrás, las abren y le sacan a usted sin darse cuenta. Usted llegó a casa y dijo, bueno, ¿yo dónde dejé el celular? Por eso es que hoy en día las mujeres meten el celular aquí, porque aquí se lo sacaban y no se dan cuenta. Aquí como tienen el descaderado, pues les queda muy largo el celular. Entonces todas las mujeres están metiendo el celular acá. ¿Quién les mete la mano allá? Pero cuando alguien logra sacar algo sin que se dé cuenta, logró algo a favor, ¿sí? En este caso un ladrón logra algo a favor. Robó a una persona sin que se diera cuenta. A Jesús, alguien en la historia registra que le sacaron su poder, que activaron su poder sin que él lo supiera, sin que se lo preguntaran, sin que fuese la voluntad de él, y lograron un milagro. Una sola vez, un solo encuentro, y logró lo que tú y yo no hemos logrado por tanto tiempo. Pero el Señor te dice, sí quiero. A pesar de que la historia nos confronta con una verdad, con una fe a medias quizás que tenemos, o con una fe pasiva que no nos deja actuar, el Señor nos contesta hoy y dice, sí quiero. Yo quiero que se levanten personas en ese lugar que no le pongan más lógica a las cosas, que me pidan, pero en su petición no me muestren cómo hacerlo, sino que me dejen a mí cómo yo lo voy a hacer. ¿Sabe qué quiere Dios? Personas que impacten su vida, personas que logren sacar de él su poder, que sean locos, locas por la gloria de Dios. Personas así, que no se limiten. Amén. Que si usted hoy decide creer en algo, actúe y no espere que él lo haga. Él ya lo hizo, según la palabra. Que si usted hoy le pide algo con todo su corazón, usted le diga al Señor a partir de ese momento, gracias porque he recibido lo que tú me diste. ¿Cuántos creen que esa persona puede cambiar en las manos de Dios? ¿Cuántos lo creen? Levante la mano si usted lo cree. ¿Usted cree que alguien a su alrededor puede cambiar? La pregunta es, ¿por qué usted no actúa diferente como si la persona ya fuese cambiado? Ahí está el verdadero dijo dentro de sí. Quise que cambiasen muchas cosas en la vida de mi esposa mientras éramos novios, y fracasé en muchas cosas porque supuestamente yo era el líder y tenía que dar el ejemplo. Cuando entendí que antes de que ella se viese la manifestación tenía que hacerlo yo, tuve que empezarlo a hacer primeramente en mi vida. Creer en Dios, que Dios lo había hecho, amén, pero ser el hombre que necesitaba ella para ella poder avanzar. Pastor, yo quiero que lo cambies, quiero que él sea más amoroso. Está bien, yo lo puedo cambiar de un soplo, dice el Señor, pero tú eres atenta. ¿Tú lo estás tratando con amor o con la misma rabia que le has tenido por años? Esa es una fe pasiva. Una fe activa dice, en el nombre de Jesús voy a ver a mi esposo tal y como Dios lo ve, y lo voy a amar tal y como Dios lo ama, y ese amor va a echar fuera todo lo que hay en él o en ella. Eso fue lo que pensó esa mujer. No es el manto. Dígale a la que tiene al lado, no es el manto. No fueron sus vestidos. Fue la fe de esta mujer que provocó un milagro tan sobrenatural. Amén. Así que si usted cree que Dios está en el asunto y puede hacerlo con su vida en esta mañana, yo quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y juntos busquemos
ese milagro que tanto necesitamos de parte de Dios. Cuando pastores que Dios usa mucho a nivel nacional o mundial visitan una congregación, la iglesia lo primero que quiere es que el pastor ore por la iglesia, que le imponga manos, que se tome su tiempo. Cuando los pastores son maduros, lo primero que sueltan en un altar dicen es que usted no necesita que yo imponga mis manos, porque yo no puedo hacer nada por ustedes. Dios quien hace la obra. Amén. Y mucha gente, desde el lugar en el que está, bajo la gloria en la que se está en ese momento, logra su milagro, activa el poder de Dios para ver el cambio y la transformación en lo que se necesita. Así que tú y yo vamos a ser desafiados hoy en el nombre de Jesús. Pero yo quiero que empecemos con una frase en nuestro corazón, que tú pienses en todas las necesidades que tienes hoy. Piensa en esas necesidades y enfócate en una que tú vas a tomar hoy como un milagro, o en él, o en ella, o en una situación, lo que sea. Solamente tú sabes. Pero cierra los ojos porque no entiendo por qué me están mirando a mí. Y enfócate en ese milagro que necesitas de parte de Dios a través de su Hijo. No es el manto. No le vas a preguntar, no le vas a pedir, porque ya llevas mucho tiempo haciéndolo, sino que hoy vas a activar tu fe de una manera tan sobrenatural que conforme a esa fe vas a actuar hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese es el tiempo de tu milagro, dice el Señor. Ese es el tiempo que estabas esperando porque se movieran las aguas en el estanque. Pero ya no dependemos de ese ángel. Ya no dependemos de que alguien visite la iglesia. Ya no dependemos de que un hombre ore por nosotros. El milagro está en ti, está en tu fe. Y empezamos con una frase como aquella mujer detrás de la multitud. Dijo para sí, diga conmigo, dijo para sí misma. Y ese dijo para sí significa hoy tú decides creer. Ese dijo para sí es yo voy a creer en mi milagro. Y como voy a creer en mi milagro, ahora necesito saber cómo voy a actuar conforme a mi milagro. ¿Qué voy a hacer conforme a mi milagro? En el nombre de Jesús. Dijo para sí, si tan solo tocare el borde de su manto. Y tu fe hoy se va a activar en una fe activa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y esa fe activa va a provocar la gloria de Dios hoy en el nombre de Jesús. Jesús te está diciendo hoy, hija, hijo, mi voluntad hoy es decirte sí quiero, sí lo puedo. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Dios libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su Hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo oyó. El impacto en el agua y vino se tornó. El impacto en Lázaro y revivió. Impacto en panes y peces multiplicó. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impacto.
hacer algo sobrenatural hoy. En el nombre de Jesús. Te va a impactar de una manera impresionante. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego y el ciego vio. El impacto en el cojo y caminó. El impacto en el sordo y el sordo Ahí está obrando el Espíritu Santo. Obra Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos para ver tu gloria. El impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. Impactante, la gloria de Jesús es algo impresionante. Es inimaginable su poder y como Él no lo ha, ni jamás lo habrá. Impactante lo que está haciendo Dios en este mismo instante. La gloria de Jesús llegó aquí. Le va a tocar, le va a curar y restaurar. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. No me pude resistir al impacto de tu presencia, no me pude resistir al fuerte impacto de tu gloria. Tú llegaste a mi vida y cambiaste lo que había. No hay caos, no hay dolor, ya pasé de muerte a vida. Es el Todopoderoso, Jesús incomparable, aquel que dijo un día: nadie me quita la vida, la entrego por amor y la tomo al tercer día. Ascendió al mismo cielo y llenó todo con su gloria, impresionante. Su gloria es impactante. Su gloria, impresionante. Su gloria, impactante. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Es inimaginable su poder y como Él no lo Una fe activa. y jamás lo habrá. Impactante. Recibe tu milagro ahora. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos y di: Señor, yo creo. Yo lo declaro. Sí, el la transformación en el nombre de esperando la respuesta ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es impresionante lo que tus ojos verán. Es impresionante lo que podrás testificar de la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Porque tu fe hoy se vuelve activa para gloria y honra del Señor. Porque tu fe hoy cambia un nivel mayor. Porque tu fe hoy pasa de 0 a 100 en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por mi milagro. Dígaselo: gracias por lo que recibo hoy, Señor. Porque no me voy con las manos vacías. Me voy lleno de esperanza, vivificado en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Así que el próximo domingo, en el tiempo de las mamitas, vamos a testificar de lo que Dios hizo hoy. Y usted será testigo esa semana en el nombre poderoso de Jesús. Amén.